RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permite ingresar a distintos puntos del territorio nacional con la señal de RCR, Red de Comunicación Regional. Les recordamos que en Cajamarca estamos llegando a través de Radio Onda Popular en sus dos frecuencias, 1130, la amplitud modulada que nos permite coberturar casi toda la región Cajamarca, 102.9 de la FM en la provincia de Cajamarca y también a través de las filiales de Radio Onda Popular, 96.9 de la FM en Chota, 95.3 de la FM en Cutervo, 950 amplitud modulada, Bamba, Marca, Hualgayoc, Santa Cruz, Chota, San Miguel y Cutervo, 96.5 la FM Bamba, Marca, 97.9 la FM Chubur. De la misma manera, saludar a Radio Mega Estelar en Santa Cruz, 103.1 de la FM Radio Frecuencia, 103.3 de la FM La Voz de Pulán en Santa Cruz y Radio San Miguel, 101.1 de la FM en la provincia de San Miguel. También saludamos a las estaciones en el norte, oriente, centro andino del territorio nacional, ¿no? A esta hora queremos darle la bienvenida y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Serpela Ceballos. Él es superintendente de Derechos Humanos y Atención al Público de la empresa Yanacocha. Señor Serpela, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días, señor Hernández. Primero saludar a usted y a toda su audiencia y agradecerles definitivamente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Estoy a su disposición. Bien, nosotros con usted queremos conversar acerca de una conferencia que está organizando la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, ¿no? Que está referida justamente a los derechos humanos vinculados al desarrollo de la empresa. Usted va a ser el expositor central y también tengo entendido que como panelista va a estar Olga Orozco, que es la jefa de proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe para la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bríndenos alcance, por favor, de esta conferencia virtual. Correcto. Mire, en la agenda mundial estaba pendiente un tema que era la respuesta a la pregunta entre la relación entre las empresas y los derechos humanos. A esa respuesta, Naciones Unidas ha elaborado un documento de una consulta muy amplia que se llama Los Principios Rectores, y que define como una guía cuáles son los pasos que deben seguir las empresas justamente en el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Y el tema de la conducta empresarial responsable es un tema que está apareciendo en la agenda muy fuertemente y que reconoce la labor y el rol que tienen las empresas en la sociedad, justamente en la creación de trabajo, la gestión de la riqueza, en esa parte de ahí, y cómo logra el acceso real a derechos humanos a través de su actividad en muchos casos. Ahora, ¿cuál en esa línea debe ser la relación, señor Serpela, entre las empresas y los derechos humanos, ¿no? Considerando que usted señala que hoy se habla de conducta empresarial responsable? Correcto, sí, efectivamente. Son digamos, tareas que las empresas debemos implementar en nuestra organización, en nuestros procesos, tener en consideración justamente nuestras facilidades, porque es importante, primero, el respeto, obviamente, que ya está implementado. Hemos avanzado mucho las empresas en esos temas hace muchísimos años, y hoy día, con mayor conciencia, mire, el COVID lo que nos ha visibilizado. El COVID ha visibilizado muchísimas debilidades, y las empresas hemos respondido a la emergencia de una manera oportuna y bastante voluntaria, pero definitivamente no es una situación que todos quisiéramos. No todos quisiéramos que la gente tuviera un trabajo decente, que tuviera acceso a sus propios recursos, que tuviera acceso a la salud, a la educación, y que el Estado cumple su labor también en eso, ¿no? Entonces, hablar de derechos humanos, hablar de conducta empresarial responsable, es hablar de todos los actores, del Estado, que tiene la primera obligación, de las empresas, que tenemos responsabilidad, y de la sociedad civil, que tiene un comportamiento que llevar. Ahora, en el actual momento que vivimos, usted ha citado un tema puntual, ¿no? La situación que enfrentamos no solamente en el Perú, sino en el planeta, ¿no? Frente a la pandemia. Esto ha puesto a prueba a las empresas y además permite conocer quiénes están actuando dentro de esa línea de conducta empresarial responsable. Sí, correcto, pero siempre dependerá del tamaño de la empresa, de los recursos de los cuales dispone, ¿no? O sea, si dispone
es una empresa con un margen de ingresos alto, obviamente dispondrá de más recursos y podrá apoyar. Ahora, siempre se podrá apoyar en el área en que uno es experto. Por ejemplo, usted es un profesional de la comunicación, usted pertenece a una empresa, ustedes deben haber llegado a una importantísima misión comunicando y informando a la gente para que tenga conocimiento de estas 3 medidas de prevención que son el distanciamiento, la máscara y justamente el lavado de manos, ¿no? Todos, en la medida de nuestra expertise, podemos aportar a una sociedad que todos queremos con mayor acceso a derechos y que la gente pueda disfrutar de una vida digna. La base de los derechos humanos es la dignidad de la persona humana. Se reconoce justamente una dignidad específica y que esa dignidad necesita estos derechos a los cuales se han reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. O sea, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas es una de esas tareas. Y son unas tareas, porque la empresa, por ejemplo, lo hace a través del trabajo decente, que es una definición de la OIT. El trabajo decente es justamente cumplir con las obligaciones, digamos, y los derechos laborales que tiene un trabajador, lo que es el seguro social, lo que es el fondo para pensión, lo que es condiciones de seguridad. Por ejemplo, nosotros como empresa, con la corporación Miumo y Yanacocha, tenemos 5 valores. Uno de ellos es la seguridad de nuestro personal. No hacemos ninguna actividad en la medida que la seguridad del personal no esté garantizada. Entonces, son formas en que uno justamente responde de manera responsable a los derechos humanos, que uno de ellos es el trabajo, ¿no? Usted ha hecho un distingo entre las empresas que son pequeñas y las que tienen una magnitud mayor, ¿no? Mayor crecimiento, mayor desarrollo, ¿no? Mayor empoderamiento, además, dentro de la sociedad. ¿Cuánto hemos avanzado en el país en esta tarea, señor Zerpela? Mire, yo creo que hay una tarea pendiente. Nosotros las corporaciones, grandes corporaciones, tenemos un marco de gobierno y hicimos una auditoría una vez al año en todos nuestros estándares. Eso en una pequeña o mediana empresa no necesariamente existe como tal, como un marco de gobierno, pero por eso la idea de esta conferencia, por ejemplo, se ha iniciado, se ha propuesto como una forma de difundir estas ideas, esta guía, estos procedimientos, para que pequeñas, medianas y grandes empresas empiecen a implementar estos procesos. ¿De qué va a tratar la conferencia? Se lo explico en dos temas centrales. La debida diligencia, que es la forma en que debemos respetar, que es que las empresas, todas, independiente de su tamaño, identifiquen los riesgos de su actividad. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de usted es un comunicador, usted tiene que respetar el libre pensamiento, que es un derecho humano de la gente, y escucharlos, y debatir, y generar, digamos, una difusión de las ideas, pero hay que respetar la reputación de la gente y hay que tener cuidado porque hay que respetar el derecho humano a la dignidad de la persona. Nosotros, como una operación minera, tenemos nuestros propios temas, o sea, trabajamos con camiones gigantes, movemos gran cantidad de tierra, o sea, generamos una serie de impactos de los cuales tenemos que tener control. Una fábrica, por ejemplo, que produce alimento comestible, tiene que tener mucho cuidado en las formas que hace y ir investigando si lo que produce, lo que utiliza, puede ser dañino para buscar las mejores alternativas. Y así podría continuar. Es una labor de las empresas identificar y pensar en la persona humana, o sea, estas personas que están al frente mío, llámese mis trabajadores en primera fila, segundo, mis clientes, cuáles son los riesgos para ellos, ¿no? Entonces, en esa línea es respetar derechos humanos. Y segundo, usted ha tocado el tema de la invitación que tenemos de Olga Orozco. Hay una unión entre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la OCDE, que ha sido muy mencionada en los últimos años, que es la Organización para la Ayuda Económica y Desarrollo, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que están llevando a cabo un proyecto que se llama Conducta Empresarial Responsable, y han elegido 9 países de la región Latinoamérica y del Caribe. Pues la idea es fomentar estas ideas, difundir estas prácticas para que las empresas, las que lo hayan comenzado, sigan en su ardua tarea, y las que no han comenzado conozcan y empiecen a implementar estos procesos. Ahora, ¿cuál es la importancia y cuál es el nivel de sensibilización que se busca llegar con abordar este tema? Estos temas no se abordaban antes, en honor a la verdad. Hoy son temas que son de interés porque preocupan, pero además marcan el nivel de relación que tienen las grandes empresas, las grandes corporaciones con sus trabajadores y con el entorno con el que diariamente tienen que tener este tipo de relacionamiento, ¿no? Correcto. Mire, yo tengo una posición de derechos humanos desde el año 2008, para que tenga una idea más o menos. Esto ya viene hace años trabajándose a niveles de empresas.
Y es un proceso que ha continuado y progresivo y se está implementando. Yo en la actualidad presido el Comité de Derechos Humanos en la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, y justamente nuestra tarea es la misma que lo vamos a hacer una conferencia, es hacerlo en el campo, con los socios de la Cámara, con los socios de la sociedad, justamente difundir, ayudarlos en la implementación. Y por ejemplo, volviendo al caso de las pequeñas y medianas empresas, las empresas mineras también hay grandes empresas mineras, medianas empresas mineras, que no necesariamente tienen los mismos recursos puestos a disposición del tema de derechos humanos. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, en crear suministros para que tengan una guía, una política de derechos humanos para que ellos la puedan adaptar a su aplicación, para que trabajen en implementación. Las empresas venimos trabajando este tema. Ahorita en este momento, por ejemplo, se está elaborando el Plan Nacional de Acción y Derechos Humanos. Estamos trabajando junto con el Estado y la sociedad civil con una visión multiactor, creando, pensando, discutiendo estos temas. Entonces, por eso decía que este tema está en la agenda hace muchos años. En el año 2000, las Naciones Unidas lanzó la primera iniciativa de Pacto Global, que fue aceptada por muchísimos países, probablemente es la asociación más grande en el que existe en el mundo, y las empresas somos los actores, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo. En el 2011 apareció estos principios rectores que son una guía, y ahora aparece esto de conducta empresarial responsable, que define algunos criterios y reconoce la importante labor que tienen las empresas justamente en la generación de trabajo, en la gestión de distribución de la riqueza, porque al generar negocios uno va haciendo que la riqueza se distribuya, ¿no? Yo consumo productos, yo consumo servicios, usted consume productos y servicios, las empresas somos un motor de la distribución y acceso a derechos humanos. ¿Cuánto pesa la transparencia justamente en esta aplicación, en estas prácticas? 100%. 100%. La transparencia es fundamental. Lo que hemos vivido en el país en estas últimas semanas es lamentable, es triste, es nuestra realidad. Uno tiene que hablar en tercera persona en plural, somos nosotros. O sea, si bien la clase política, lo que sea, pero es el Perú. Y definitivamente la transparencia es algo que la sociedad espera. La sociedad en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la virtualidad, eso es ya un proceso que no se puede negar. La transparencia es vital para el funcionamiento y la naturaleza de las organizaciones, ¿no? Estamos dialogando con el señor Carlos Zerpela Ceballos, él es superintendente de Derechos Humanos y Atención al Público de Newman y la empresa Yanacocha. ¿Cuáles son las herramientas con las que se cuentan para este respeto y esta promoción de los derechos humanos, señor Zerpela? Sí, le hablaba de los principios rectores, que es una guía. ¿Ya? Primero define las responsabilidades. Lo primero es que ratifica que el primer y único responsable del respeto a los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos y el real acceso a los derechos humanos es el Estado. Y lo define claramente, y no lo puede tercerizar. ¿Cuál es el rol de las empresas? Respetar, ¿no? Respetar en las actividades económicas, porque uno quiere hacerlo, porque busca tener un rédito económico, pero tiene que respetar el derecho de las personas. Y eso es fundamental. Y tercer pilar que define es si hubiera un error, si hubiera un impacto sobre un derecho humano, debemos tomar las acciones correctivas y remediar, ¿no?, a las personas que han sido impactadas por esa actividad, por ese proceso de las entidades. Eso es una obligación que tienen que hacer las empresas públicas, las empresas privadas, el Estado, usted mismo como organización, digamos, de comunicaciones tiene esa misma obligación. Entonces, lo primero que nos dicen es hagan debida diligencia. ¿Y qué trata la debida diligencia? Identificar mis riesgos en la actividad que yo realizo. Yo le hacía el ejemplo para hablar en un diálogo fructífero. Usted es comunicador, usted puede tener un impacto positivo y puede tener un impacto negativo justamente en el ejercicio de su comunicación. Nosotros como empresa minera, al realizar tajos en la tierra, tenemos un impacto definitivamente que tenemos que controlar y gestionar. Y las posibles consecuencias, porque tenemos canales gigantes, muchas unidades transportan insumos para nosotros, y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo identifico mis riesgos a impacto de derechos humanos, ya sean reales o potenciales, debo abordarlos con un plan, ¿no? Cómo los controlo, cómo los mitigo, cómo los evito, ¿no? Y debo estar registrado justamente en la bitácora de la empresa. Y finalmente lo que decía es, yo como empresa tengo que hacer un seguimiento de los planes que he hecho para el control de estos posibles o reales impactos a derechos humanos, y si hubiera un impacto negativo, justamente remediar, ¿no? Es lo que existe en leyes nacionales e internacionales, es lo que se espera, ¿no? Un cumplimiento en eso. La guía dice eso, exactamente lo que estoy explicando, ¿no? Nos establece, primer paso, identifique. Segundo paso, realice un plan sobre eso. Tercer paso, usted haga justamente una remediación si no algo salió mal. Un ejemplo importante del señor Hernández es lo que ha pasado con el COVID.
Usted, yo y todos los peruanos somos testigos de que estas 3 medidas que el Estado ha dado, máscara, lavado de manos, distanciamiento. Y hemos visto en muchos momentos cuando caminamos por las calles que la gente no cumple necesariamente con esas medidas. Y lo que está haciendo la gente al caminar y no cumplir con las medidas es impactar el derecho humano a la salud y justamente de los más vulnerables, ¿no? Las que están en un estado de vulnerabilidad como son aquellas personas mayores. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejercicio de diligencia que la gente debería practicar. Y lo digo así porque creo que los derechos humanos son transversales y todos tenemos obligaciones al respecto. Hoy día, esta charla de mañana va a ser sobre justamente la obligación de las empresas. Es un tema a tratar y vamos a ahondar justamente cómo llevar a cabo esta guía que se llama los principios rectores. En esa línea que usted traza, en esa forma transversal que cruza los derechos humanos, papel de la empresa, usted lo está explicando, ¿cuál debe ser el rol de los trabajadores? Los trabajadores, por ejemplo, en el tema de la seguridad, nosotros, el valor máximo que tenemos o la idea máxima que tenemos es que el trabajador tiene el derecho a decir no. ¿Y por qué toco esta idea? Porque la idea es que si el trabajador descubre que el análisis de riesgo no está completo, que las condiciones han cambiado, o que hubiera un riesgo para la salud e integridad de él o de sus compañeros, él tiene derecho a decir, esta actividad no se puede realizar. ¿Cuál es una responsabilidad? Ellos tienen que trabajar en condiciones seguras, ellos tienen que ser conscientes de su riesgo y implementar las medidas de seguridad que existen. Es una gran empresa, probablemente es mucho más fácil porque hay recursos, vuelvo a lo mismo, pero recuerde usted que este país, el 70% de la población que es económica, digamos, está en el área informal. Y realmente dudo que los niveles de seguridad en el área informal sean los mismos que en el área formal. Pues un trabajador primero tiene el derecho a tener los implementos para su seguridad y número 2 tiene la obligación de cumplir con esos parámetros, con esos EPP, con esos sistemas de seguridad para preservar su vida, su seguridad, su integridad y la de su familia, porque de él dependen, y de justamente sus colegas, ¿no? Entonces un trabajador tiene esa primera obligación. Y hoy día está muy difundido lo que son las oficinas de quejas y reclamos, o lo que le llaman internacionalmente grievance. Y si hay alguna persona que descubre, que ve algo que no está correcto, tienen que levantar la mano y decir, oye, señores, acá hay algo que no está correcto, y la empresa tiene que tomar acción sobre lo que ha sido denunciado. Creo que son las responsabilidades, es como cualquier ciudadano, o sea, nosotros si vemos algo que no está bien, debemos levantar la mano y denunciarlo, pero en el buen sentido, digamos, con pruebas objetivas o cosas que sean objetivas que permitan una investigación. Creo que un trabajador tiene esa obligación, trabajar responsablemente por sí mismo primero, por sus compañeros, y por el bien de toda la empresa y el bienestar de todos. Ahora, el esfuerzo que desarrollan las grandes empresas es manifiesto, ¿no? Pero usted ha señalado algo muy puntual, señor Zerpela, ¿no? La informalidad, ¿no? Si seguimos teniendo esta brecha de informalidad, vamos a seguir manteniendo esa brecha también frente a los derechos humanos, ¿no? Correcto, es una realidad que no se puede negar. El Estado, yo he tenido muchas conversaciones a nivel internacional y nacional el tema, y muchas veces la gente tiene miedo al tema de la informalidad, y lo que han dicho, se lo digo explícitamente, y lo digo a nivel nacional e internacional, no hay un interlocutor válido en el mundo informal. Y la carencia de un interlocutor válido hace que no se tomen las medidas de acercamiento. El Estado no se acerca al tema de la informalidad, las entidades internacionales no se acercan al tema de la informalidad por el tema justamente de no encontrar un interlocutor válido. La informalidad es un fenómeno muy duro, golpea a mucha gente, usted sabe, yo lo sé, en Puno, en Rinconada y en Madre de Dios hay trata de personas, y eso es un tema muy, muy grave, ¿no? Entonces hay que abordar esos temas, hay que entrar, el Estado tiene que llegar, tiene que visibilizarse a nivel mundial y tomar acción. Y esto pasa en muchísimos países del mundo, hay mucha gente que vive en informalidad. El Estado tiene que crear las condiciones para que la gente migre de la informalidad a la formalidad, que le sea atractivo. Por ejemplo, vuelvo al COVID-19 como un ejemplo. Nuestro problema de salud, nuestro problema de servicio de salud público han colapsado o no tenían capacidad. Y eso es imperdonable, eso es inaceptable para un país, ¿no? O sea, y ahí somos responsables todos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que el Estado, por ejemplo, muchos de las deudas decían que venían del Estado, de la Seguridad Social? O sea, si no hay recursos, si hay corrupción, obviamente no hay servicio de salud. Entonces, creo que es una tarea que tenemos todos, Estado, empresas y sociedad civil. Creo que ese es el mensaje que se habla ahora, se habla mucho de trabajo coordinado entre multiactores de la sociedad en el rol que nos corresponde y trabajar justamente por la dignidad y los derechos humanos de las personas. Finalmente, señor Zerpela, le dejo los micrófonos para que haga la invitación para la conferencia que va a tener lugar mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 7:30 de la noche, a través de un Zoom, con la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, va a ser los invito y quiero retarlos a que vayan, porque la diversidad de opiniones de empresas justamente va a enriquecer la discusión y vamos a poder aprender todos y hacer de nuestra Cajamarca justamente una sociedad mucho más digna, mucho más respetuosa de derechos humanos, donde la gente pueda desarrollar económica, social y ambientalmente. Los esperamos mañana, gracias. Señor Carlos Sherpela Ceballos, Superintendente de Derechos Humanos y Atención al Público de la empresa Newmont Yanacocha, sumamente agradecido por esta comunicación. Muchos éxitos, muy amable. Siempre a su disposición, gracias, hasta luego, gracias a ustedes. Muy gentil, conversábamos con el señor Carlos Sherpela Ceballos, Superintendente de Derechos Humanos y Atención al Público de Newmont Yanacocha. RCR, la red que comunica y une al Perú.